Continuamos con el módulo 2 relacionado con la determinación de la calidad ecológica del agua. En este vídeo vamos a seguir viendo las variables biológicas, en este caso enfocados en los macroinvertebrados. Los macroinvertebrados son, como indica su nombre, organismos vertebrados cuyo tamaño oscila entre medio milímetro y 5 milímetros. Son un grupo mucho más heterogéneo que las diatomeas, ya que no son solo una clase taxonómica, sino que está formado por platelmintos, insectos, moluscos, crustáceos, que son incluso diferente filo en las categorías taxonómicas. Es por ello que es difícil dar una definición de su forma. Su ciclo de vida, dependiendo de la especie, es completo en el agua o solo parcial, ya que hay especies que nacen y desarrollan su estado de larva en ambientes acuáticos, pero su estado adulto es terrestre, como los mosquitos o zancudos. ¿Por qué son buenos bioindicadores los macroinvertebrados? Porque aunque son móviles, su movilidad es muy reducida, por lo que dan información del sitio de estudio. El problema de su movilidad es que son más vulnerables al efecto de deriva, es decir, a ser arrastrados por un aumento de caudal, por lo que su monitoreo debe realizarse cuando el caudal ha sido más o menos estable durante 2 semanas. Al igual que las diatomeas, reaccionan a los contaminantes y muy claramente a cambios en la materia orgánica en el agua. Y su respuesta a los impactos es muy conocida, cambiando las especies y sus frecuencias relativas en la comunidad. Además, un factor muy importante de los macroinvertebrados como bioindicadores es que, dada la diversidad de familias, existen especies con diferentes hábitos alimentarios, como los recolectores o ramoneadores, por lo que son buenos indicadores del estado de salud del ecosistema. En el monitoreo de macroinvertebrados es clave la selección del punto de monitoreo. Este debe ser representativo de la sección que estamos estudiando en relación con los hábitats disponibles. Cada especie de macroinvertebrado tiene unas preferencias de sustrato, turbulencia, velocidad de corriente, etc. Por lo que el muestreo debe ser multi-hábitats, con el fin de asegurar el muestreo de todas las especies que hay en el punto. Por tanto, inicialmente se debe realizar el análisis de coberturas de cada tipo de sustrato. Se identifican los hábitats existentes y luego se definen los porcentajes de cobertura de cada uno. Estos porcentajes son los que definen el esfuerzo de muestreo en cada uno de los hábitats. Algo importante que se debe tener en cuenta es que los macroinvertebrados, por no estar fijos al sustrato, son susceptibles del efecto de deriva. Es decir, aumentos en el caudal importantes se llevan los macroinvertebrados aguas abajo, por lo que el monitoreo se debe realizar cuando las anteriores al menos 2 semanas no haya habido cambios muy importantes de caudal. La toma de muestras se realiza desplazándose desde aguas abajo hacia aguas arriba en al menos 20 metros y, a ser posible, en una distancia igual al ancho del río en la sección de estudio. En esta diapositiva vemos los hábitats que se deben tener en cuenta, como son arenas o limos, cantos, bloques, la superficie. No nos olvidemos de mirar si hay macrovertebrados en la superficie del agua. Normalmente se ubican cerca a las orillas en zonas de remanso. Si los vemos, los debemos muestrear. Macrófitas y restos vegetales. Con restos vegetales me refiero a hojarasca, ramas, etc., donde hay macroinvertebrados, pero cuidado porque debemos estar seguros de que estos restos vegetales son del punto de monitoreo y no que hayan llegado de aguas arriba con la corriente. A la izquierda vemos algunos equipos. La red Surber es la más usada en ríos vadeables con sustrato mineral. Sirve para los hábitats de arena, limo, cantos. Las pinzas se usan para remover macroinvertebrados que se quedan en la malla o para el caso de los hábitats de bloques y restos vegetales. Y la red rectangular es muy útil para macrófitas y para la toma de los macroinvertebrados que se encuentran en la superficie de la lámina de agua.
Para usar la red Surver debemos ubicarla en el fondo, fijar bien el cuadrado metálico para que no se mueva y con la malla extendida en la dirección de la corriente. Agitamos el fondo ya sea con las manos o con los pies, moviendo cantos, guijarros, etc. a una profundidad de 15 centímetros del sedimento. Los cantos deben ser sacados del agua para inspeccionar visualmente si queda algún macroinvertebrado y tomarlo con las pinzas. Se recomienda el tamizado en campo para llevar la muestra lo más limpia posible. Si no se tamiza, las arenas que quedan en la muestra van a golpear los macroinvertebrados durante el viaje al laboratorio, por lo que los macroinvertebrados pueden llegar con partes dañadas, lo que dificultará su identificación. La muestra se fija con etanol finalmente. En el laboratorio se realiza el lavado del etanol de la muestra y el tamizado si no se ha realizado ya en campo, y posteriormente en un estereoscopio se separan los organismos y se identifican y se guardan en frascos debidamente etiquetados, lo que supone establecer una colección de referencia. Finalmente, obtenemos una tabla de datos con el nombre de la familia, género o especie según el nivel taxonómico al que se identifique y el número de individuos de cada una. En cualquier caso, tanto macroinvertebrados como diatomeas, debemos asegurar la confiabilidad de los datos obtenidos, comenzando desde el campo, donde los protocolos deben ser muy claros y tener todas las opciones posibles para asegurar que siempre se tome la muestra igual. Si se usan diferentes metodologías, los datos no serán comparables. Además, se pueden realizar contramuestreos y réplicas. En la fase de laboratorio, igualmente las metodologías deben ser claras y además se recomienda tomar un 10% de las muestras y que sean analizadas por una persona diferente. Si los resultados son muy diferentes, se requieren acciones correctivas. La intercalibración entre laboratorios también es válida en el caso de los bioindicadores y es muy recomendable. El análisis de los datos obtenidos antes de añadirlos a una base de datos o a un sistema de información consiste en la comparación con los datos físico-químicos obtenidos y con los datos históricos existentes. Algunas conclusiones para la parte de variables biológicas. En lo que hemos visto, macroinvertebrados y diatomeas, la toma de muestras en macroinvertebrados es más compleja, pero la fase de laboratorio es menos laboriosa. Un punto fuerte del uso de diatomeas es que quedan fijadas en portaobjetos. Hay estudios que han analizado diatomeas fijadas hace más de 30 años. Recordemos que las diatomeas las usamos como representantes del compartimento vegetal y los macroinvertebrados del compartimento animal, por lo que su uso combinado da información completa. En comparación con la fisicoquímica, estas variables requieren menor frecuencia de monitoreo por ser integradoras en el tiempo.